Buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por estar esta tarde hoy aquí con nosotros. Dejadme que en nombre del Hospital Sant Joan de Déu pues os agradezcamos vuestro interés en esta charla. Esta tarde, como ya sabéis, nos centraremos en las intoxicaciones en la infancia, qué riesgos existen y cuáles son también las intoxicaciones más habituales. Cuando hablamos de intoxicaciones nos referimos a la reacción que ocurre en nuestro cuerpo cuando se inhala, se ingiere o se toca algo que nos hace enfermar. Y veremos que en el caso de los niños más pequeños, estas intoxicaciones pues, pueden ocurrir en el hogar, por desconocimiento de los padres, de la familia o por simples descuidos a veces. Y por otra parte, en el caso de los adolescentes, cuando hablemos de ellos, pues nos centraremos más en otro tipo de intoxicaciones, no muy relacionadas en muchas ocasiones con las drogas o con el alcohol. Y para aclarar todas vuestras dudas, pues hoy contamos con la participación de Lidia Martínez Sánchez. Ella es la responsable de la consulta de toxicología pediátrica del área de urgencias pediátricas del Hospital Sant Joan de Déu. Y dejadme que antes de que le dé paso a su charla, os explique que esta charla, que este webinar de esta tarde, pues forma parte del programa de promoción de la salud de la nueva Escuela de Salud de Sant Joan de Déu. La nueva Escuela de Salud pretende ser una plataforma, y lo es, que busca convertirse en el espacio de referencia digital para el cuidado de la salud materno-infantil. Os animamos a entrar en nuestra página web. Si veis aquí en la pantalla, tenemos el enlace, el URL, para que podáis consultar toda la información. En la antigua web de Faro Sant Joan de Déu, que era la web donde teníamos todos los consejos de salud, pues pasa a formar parte de esta nueva web, de este nuevo proyecto de Escuela de Salud, y podréis seguir consultando todos los contenidos que tenemos sobre recomendaciones, consejos, recetas y además también de nuestra agenda de actividades, donde se engloban este tipo de charlas para familias. Así que nada, os animamos a entrar, navegar por ella y también pues suscribiros a nuestra newsletter. Y además de la web, pues puede que muchos de vosotros también sepáis que tenemos la colección de informes Faros. El último que publicamos fue centrado en el medio ambiente y en el impacto que tiene la salud materno-infantil. Y dentro de unos meses, posiblemente en octubre, publiquemos el nuevo número, el 14 ya, centrado en los trastornos del aprendizaje y del neurodesarrollo. Para los que no los conozcáis, los informes Faro son una colección de informes realizados por expertos tanto del hospital como externos, en los que tratamos algún tema de actualidad de la salud materno-infantil. Si seguís el código QR que aparece en la pantalla, podéis acceder a este último informe y al resto de la colección, que ya vamos por el número 13, ¿no? Y podéis descargarlo gratuitamente, tanto en castellano como en catalán. Y además de estos informes y de las charlas, pues otro formato que hemos tocado bastante son las redes sociales. Durante los últimos años hemos comenzado a utilizar también el canal de Instagram del Hospital Sant Joan de Déu para hacer un formato más reducido de charlas para familias en los que participan pues, un profesional de la casa del Hospital Sant Joan de Déu junto con una familia o otra persona de referencia con la que puedan mantener una conversación y en las que respondemos en directo las preguntas de los usuarios, de las personas que se han conectado a la charla. También quedan grabadas en el portal, bueno, en el canal de Instagram del hospital y podéis consultarlas todas. Son un formato mucho más reducido. Así que os animamos a seguiros también en nuestras redes sociales, en las redes sociales del Hospital Sant Joan de Déu, para que estéis al día de nuestra agenda, de las próximas actividades y bueno, de los consejos que vamos compartiendo. Nada más, antes de darle paso a Lidia, deciros que tenéis toda la charla para ir dejando vuestras preguntas en el chat. No tenéis que esperar al final de la charla para hacer vuestras preguntas, sino que a medida que os surja algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, pues podéis utilizar el chat. Y al final de la charla de la ponencia de Lidia, dedicaremos pues unos minutos a responder estas preguntas. Así que nada más, ahora sí que le doy paso ya a la ponente, a Lidia, para comenzar la charla. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias y buenas tardes. En primer lugar, la verdad es que me gustaría agradecer el hecho de poder venir hoy aquí a hablar con vosotros, porque como pediatra de urgencias que soy, pocas veces tenemos la oportunidad de hablar con las familias antes de que sucedan, ¿no?, estos episodios que a veces os traen a urgencias. Entonces creo que es muy, muy interesante poder hacer esta charla. Estos son los puntos que me gustaría hablar. Primero, pues un poquito hablaremos en general de la exposición a tóxicos en la edad pediátrica. Hablaremos sobre todo de medicamentos, ya que son los tóxicos más frecuentemente implicados, pero también de otras sustancias tóxicas.
Hablaremos del qué hacer y, muy importante, del qué no hacer cuando se producen estos contactos. Muy importante cómo prevenir las intoxicaciones infantiles y al final dejaremos un ratito para hablar de estas intoxicaciones en adolescentes y también preadolescentes que cada vez son más frecuentes. Vale. ¿Qué os puedo decir de la exposición a tóxicos en la edad pediátrica? Pues un poco lo que quiere decir esta diapositiva es que son situaciones muy variadas que van desde la ingesta de algún fármaco, sustancias desconocidas, productos de limpieza, plantas, sustancias de abuso, setas, contacto con animales venenosos, inhalación de gases tóxicos, por ejemplo, en un incendio, y ya en los adolescentes, pues estas situaciones más especiales que comentábamos. Es decir, múltiples escenarios con una potencial gravedad. En general tenemos que pensar que hay una necesidad de atención rápida, que es tan importante como saber qué hacer, es saber qué no hacer. Y aunque vaya lo último, debería ir lo primero, la prevención, que es el aspecto más importante. Para hacernos una fotografía de en qué situaciones nos encontramos en urgencias, os presento estos datos del Observatorio Toxicológico del Grupo de Trabajo de Intoxicaciones de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría, que está en marcha desde el año 2008 y en el que más de 50 hospitales, más de 50 servicios de urgencias pediátricos recogen los casos de sospecha de intoxicación para los cuales las familias nos deis el permiso los días 13, 14 y 15 de cada mes. Y a lo largo de estos años, pues como veis, hay un total de unas 3.000 consultas, lo cual representa el 0,23% de todas las consultas urgencias, que os puede parecer un número pequeñito, pero en realidad en un servicio de urgencias como el nuestro, que atendemos más de 120.000 visitas al año, pues esto supone prácticamente pues, 300, incluso 350 consultas por sospecha de intoxicación al año. Como veis en el gráfico, tenemos que los menores de 6 años son los que más consultan, las intoxicaciones no intencionadas en niños pequeños. También es cierto que muchos de estos hospitales atienden solamente hasta los 14 años. Si esta fotografía la hiciéramos solamente en nuestro servicio de urgencias, que atendemos hasta 18 años, probablemente la foto se invertiría, especialmente en estos momentos. Por otro lado, en el gráfico de la derecha veis las sustancias que con mayor frecuencia se ven implicadas y los grandes protagonistas son los fármacos, prácticamente el 50%, pero veis que productos domésticos, el alcohol, los cosméticos, el monóxido de carbono, drogas ilegales, intoxicaciones mixtas y un gran batiburrillo de muchísimas cosas. Por otro lado, no podemos no hablar del servicio de información toxicológica, que me vais a disculpar porque se ha escondido el número de teléfono que está aquí arriba, pero que después va a salir, así que no hay problema. El servicio de información toxicológica es un servicio de información que depende del Ministerio de Justicia, que está abierto a las 24 horas del día, tanto para profesionales como para familias o pacientes, y en el que, como veis, pues aquí tenemos la distribución de las consultas según edad y los menores de 5 años pues son los grandes protagonistas. El 35% de todas las consultas que reciben son en este periodo de edad. Además, aunque sea a nivel global, los medicamentos siguen siendo los tóxicos más implicados, seguidos de los productos de limpieza, productos del hogar, etcétera. En España no tenemos una recogida sistemática de todas las consultas por intoxicaciones ni en niños ni en adultos, pero en Estados Unidos sé que las tienen los Poison Control Center y cada año hacen un reporte de todas las consultas que han recibido, que son muchísimas, y que yo os he hecho este trozo de fotografía, ¿no? de sus resultados del último año publicado, del 2020, para que veáis que, aparte de los números que son impresionantes, pero para que veáis un poco la repercusión, ¿no? ¿Qué hay? En la mayoría de las veces, cuando se consulta por un contacto con un tóxico en un niño, son intoxicaciones banales. Bueno, pues hay de todo. Es verdad que la gran mayoría no van a tener, no van a producir efectos tóxicos o van a ser leves, pero un 6,5% van a ser graves o incluso van a provocar la muerte. Y esto es importante, es un tema muy serio.
Vale, pues teniendo ya un poco la idea general de qué nos podemos encontrar, ya os he dicho que lo más frecuente son los medicamentos y os voy a hacer una pregunta, ¿no? Ya que tengo aquí un pequeño público, ¿cuál pensáis que es el medicamento más frecuentemente implicado en las intoxicaciones infantiles, en las de los niños pequeños? ¿Qué me diríais? ¿Alguna idea? El Dalsi, un jarabe de los niños, ¿no? Paracetamol, probablemente. Vale, gracias. Bueno, pues en realidad en el primer estudio del Grupo de Trabajo de Intoxicaciones de SEUP, de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría, que se hizo en el 2006, lo que se vio es que realmente, pues, como veis, los números eran muy parecidos, el 0,28% de las visitas a urgencias, así que mucho no hemos mejorado, ya os lo adelanto. Estamos bastante estancados en la prevención de estas situaciones, generalmente menores de 4 años, y el paracetamol era el que más frecuentemente estaba implicado, hasta el 20% de las ingestas no intencionadas. Pero también hay otras publicaciones que lo que nos dicen es que está descrito que cuando aumenta la prescripción de fármacos a los adultos, aumentan las exposiciones a esos fármacos en los niños. Porque, bueno, pues porque lo más frecuente son situaciones parecidas a esto. Hay un pequeño descuido, un medicamento que queda a su alcance y los niños pues ingieren esos medicamentos. Y esta diapositiva, la verdad es que a mí me parece que es muy impactante porque si os fijáis, lo que analiza es la evolución del consumo de medicamentos ansiolíticos, benzodiazepinas, sedantes y antidepresivos en la población española. Y esto se hace en base a las recetas que se prescriben y que se dispensan en las farmacias comunitarias. Y si veis, más de 90 de cada 1.000 habitantes, es decir, cerca del 10% de la población española, toma sedantes y antidepresivos, o sea, no los dos juntos, sino cerca del 10% toma sedantes y cerca del 10% toma antidepresivos de manera diaria, ¿vale? Bueno, es un dato bastante sorprendente y esto, como veis, en claro ascenso. Si lo comparamos con los analgésicos no opioides, que el paracetamol sería el más frecuente y el ibuprofeno, pues bueno, por ahí estaría también, también ha ido en aumento, pero es el 5% de la población. Cierto que además hay paracetamol que se dispensa sin receta, y esto no estaría aquí incluido, pero si nos fijamos en las recetas, se receta mucho más antidepresivo y sedante que paracetamol, lo cual nos tiene que preocupar un poco. ¿Vale? Así que, como ya os podíais imaginar, si cuanto más recetamos a los adultos, más consultas por intoxicación hay en niños, pues ya en el año 2015 el Grupo de Trabajo de Intoxicaciones de SEUP dijo, cuidado porque con lo que más se están intoxicando ahora los niños pequeños ya no es con el paracetamol, sino con los psicofármacos. Y esto sigue así, ¿vale? Además, hay un aspecto que son los pastilleros, los sistemas de dispensación personalizada, como este que veis aquí en la foto, o simplemente pues, cualquier pastillero que son llamativos para los niños, pero que no tienen ningún sistema de seguridad. De manera que ellos pueden estar jugando, en un momento determinado se rompe, se abre e ingieren los medicamentos que contienen. Y esto también está demostrado que el guardar la medicación en este tipo de pastilleros aumenta el riesgo de intoxicaciones. ¿Con qué sustancias? Pues con cualquiera. Como veis aquí, pues el paracetamol, los sedantes, los antidepresivos, pues todos están incluidos porque todos son de uso habitual. Así que ya sabéis que como primer fármaco implicado son el grupo de los psicofármacos y sobre todo las benzodiazepinas. En segundo lugar estaría el paracetamol y en tercer lugar los anticatarrales. Así que esto nos hace pensar en otra cosa, ¿no? Cuando los fármacos frecuentes son aquellos que utilizamos en los niños, quiere decir pues, que muchas veces los utilizamos porque están malitos y los dejamos a su alcance. Y hay pues, estos accidentes, ¿no? que la foto nos hace intuir también. Pero no solamente hay accidentes, a veces también hay errores. Por ejemplo, este es uno que a mí me gusta destacar porque pese a que se hizo esta nota para intentar modificar la aparición de un paracetamol de 60 mililitros
que sabéis que todos probablemente tenéis paracetamol en casa, Apiretal o alguna otra marca, que normalmente es de 30 mililitros y tiene una jeringa hasta 1 mililitro. Apareció el paracetamol de 60 mililitros que tiene una jeringa de 5 mililitros y esto es útil porque realmente para un niño más mayor pues necesitaría varias jeringas, pero es muy importante tener en cuenta que cuando el niño es pequeñito es importante que se dispense el paracetamol pequeñito, porque cuando es un lactante o un recién nacido incluso, a veces los padres tienen la confusión de decir, hombre, 0,5 es muy pequeñito para una jeringa de 5 y se administran 5 mililitros de manera repetida. Y esto es un error que da lugar a problemas importantes. Entonces, también es algo para tener en cuenta. A veces hay errores porque no nos explicamos bien, no prescribimos bien, no se deja por escrito o porque se genera confusión. Entonces, para niños pequeñitos, jeringuillas pequeñitas. Esto es muy importante. ¿Vale? Hemos hablado de los medicamentos más frecuentemente implicados y ahora vamos a hablar de los medicamentos más tóxicos. Y para eso volvemos otra vez al Annual Report de los Poison Control Centers de Estados Unidos, que os he dicho que no son muy útiles. Y en concreto vamos a coger esta tabla en la que se analizan las sustancias más frecuentemente implicadas en casos mortales de intoxicaciones en niños menores de 5 años. Deciros también que en España, afortunadamente, esto es realmente excepcional, que hayan casos mortales. Estados Unidos es muy grande y además también tienen una muy buena recogida, de manera que ellos bueno, pues tienen una mayor casuística. Si os fijáis, los medicamentos más frecuentemente implicados en estos casos tan graves que han producido la muerte vuelven a ser los mismos. Son los analgésicos, que incluyen los opioides, pues como la morfina, etcétera, pero también incluyen el paracetamol, porque el paracetamol es un medicamento que a dosis muy altas pueden producir una insuficiencia hepática y llevarnos a una situación muy grave. Y en segundo lugar, que es muy importante destacarlo, son los medicamentos para el resfriado, los anticatarrales, ¿vale? Y ahí voy a insistir luego un poquito más. También, pues como veis, pues antidepresivos, los fármacos cardiovasculares, los sedantes, etcétera. Volvemos un poquito sobre el tema de los medicamentos anticatarrales, ¿no? Hay diversas publicaciones que hablan de los casos mortales por este tipo de medicamento, que al estar alguno de los niños en casa tratado con ellos, pues quizás pueden quedar más al alcance de los pequeñitos. A veces estos medicamentos anticatarrales llevan fármacos que necesitan una prescripción, como es la codeína, pero muchas veces se venden incluso sin receta médica. Son anticongestivos, antihistamínicos y en todos los casos pueden dar intoxicaciones muy graves. Por tanto, bueno, a mí me gusta poner este artículo en el que ya en el 2012 nos hablaban de que seguíamos teniendo un problema en España con la prescripción de anticatarrales porque son fármacos para los que no existe evidencia de que sean beneficiosos, pero sin embargo se siguen utilizando. Y muy recientemente un artículo que publicamos desde nuestro servicio de urgencias en el que constatábamos que pese a seguir sin estar indicados, seguimos teniendo intoxicaciones, algunas veces graves, por este tipo de medicamentos, ¿vale? Y aquí volveremos luego cuando hablemos de prevención, porque ya podéis intuir que vosotros como padres también tenéis un papel importante aquí. Vale. Os voy a ir sacando algún artículo porque me parece interesante, ¿no? que sepáis que lo que os cuento pues tiene una evidencia científica importante. Este estudio lo hicimos dentro de un grupo de trabajo de antídotos, de la red de antídotos, y lo que quisimos analizar fue la disponibilidad en España de medicamentos altamente tóxicos para los niños y luego de unos en concreto que son aquellos que con muy pequeñas cantidades son altamente tóxicos. Entonces, aquí tenéis la lista, simplemente lo que yo os quiero remarcar es esta imagen de aquí, ¿no? Para simplificarlo, pues que son fármacos tan frecuentes como los analgésicos, los anticatarrales, los antidepresivos y antipsicóticos, que ya habéis visto que hay muchos se están utilizando mucho. Algunos antihipertensivos, medicamentos para el corazón, medicamentos para bajar el azúcar, son medicamentos muy habituales en todos los domicilios. Pero no solamente
tenemos que pensar que son peligrosos los medicamentos que van en un jarabe o en pastillas. Los que se utilizan por vía tópica también pueden ser peligrosos y además es que los niños a veces se los pueden comer, las cremas, los colirios, y por tanto, pues bueno, no pensemos que solamente son peligrosos los medicamentos que van en formato de jarabe o de pastillas, sino que cualquier medicamento puede serlo. El concepto de One Pill Can Kill es un concepto un poco alarmista, americano, pero que al final es interesante porque lo que nos hace pensar es que hay medicamentos que con un solo comprimido pues, puede alcanzar la dosis potencialmente letal para un niño pequeño. Esto no quiere decir ni mucho menos que porque el niño se lo coma se va a morir, ni muchísimo menos, pero sí que quiere decir que hay que actuar rápidamente, hay que valorar, hay que tener vigilado al niño bueno, y sobre todo pues que hay que controlar mucho este tipo de medicación para que no esté a su alcance. Cuando analizamos en el estudio que os comentaba, pues sí que pudimos detectar cuáles de estos medicamentos altamente tóxicos con solo una pastilla están a nuestro alcance porque están disponibles en España. Entonces, bueno, esta sería la lista. Simplemente para que os hagáis una idea, veis que todos los analgésicos que son de tipo opiáceo, o sea, que vienen de la morfina, están dentro de este apartado. Muchos antihipertensivos, antiarrítmicos, medicamentos para bajar el azúcar, algunos psicofármacos. Y también, pues bueno, dentro de, no solamente nos preocupan los que con una pastilla alcanzan la dosis potencialmente letal, sino nos preocupan los que con 2 o 3 también. Y de nuevo, pues veis muchos psicofármacos y luego un poquito mezcla. Aquí os había puesto este vídeo que me parece interesante que lo veamos al final para remarcar esta idea, que lo hicimos con el Servei Català de Salut. Medicaments altament tòxics a l'edat pediàtrica. Petites dosis, grans intoxicacions. Els nens són curiosos per naturalesa. Si troben un medicament, és molt probable que se'l fiquin a la boca. A més, molts medicaments semblen llaminadures. Sabies que alguns medicaments poden ser molt tòxics per als infants? La majoria dels medicaments poden intoxicar els infants si els prenen accidentalment, però alguns poden produir reaccions tòxiques molt greus o ser mortals fins i tot en petites dosis. Per què una petita ingesta de medicament pot ser letal per als nens? Un sol comprimit o una culleradeta de determinats medicaments per a adults en pot contenir una quantitat massa elevada per a un infant i provocar toxicitat cardíaca o neurològica molt greu. On guarden les persones del teu entorn els medicaments? De vegades, les intoxicacions es produeixen a casa dels amics o familiars. Les persones que no conviuen amb nens poden descuidar-se de les mesures d'emmagatzematge segur. Sigues-ne conscient. Recorda, medicaments sempre fora de l'abast dels infants. Fins i tot les petites dosis poden comportar grans intoxicacions. Amb la col·laboració d'Hospital de Sant Joan de Déu i Red de Antídotos. 061 CatSalut respon. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya. Bueno, vale, perfecto. Hemos adelantado un poquito, hemos empezado a hacer alguna pincelada de prevención, pero me parece que a veces, ¿no?, el ver en formato vídeo pues hace que quede más, que sea más patente. Con este pequeño vídeo cerramos de momento el apartado de los fármacos y vamos a ver otros tóxicos que están implicados en las intoxicaciones infantiles. Para eso me he permitido utilizar unas imágenes que forman parte de un escape room de las intoxicaciones que tienen en esta página web que os recomiendo mucho y que podéis hacer el escape room porque es muy entretenido. Lo único es que está en inglés. Y bueno, yo he cogido algunas imágenes porque nos van a ayudar mucho a ir estancia por estancia, que es algo que a mí me parece muy interesante, ver nuestra casa con los ojos de un niño, qué cosas tengo al alcance que son potencialmente tóxicas. Y si nos fijamos primero en la cocina, que es uno de los lugares donde más productos tóxicos hay,
pues aquí el acertijo que nos plantean se refiere al desatascador, ¿no? de cañerías, y es que realmente es de las sustancias más tóxicas que pueden haber en cuanto a que son muy corrosivas, ¿no? Algo que desatasca es que destruye la materia orgánica e inorgánica que se ha atascado allí. Por tanto, ya os podéis hacer una idea de que un pequeño trago puede dar lugar a problemas muy importantes, y de hecho en nuestro medio son estos, en general, los productos de limpieza los que dan lugar a más secuelas debido a una intoxicación. Aparte de los desatascadores, pues todos los productos de limpieza los tenemos que pensar en ellos como potencialmente tóxicos y no pueden estar puestos así tan al alcance de los niños. Si nos vamos a la... Espera, voy a volver para atrás porque se me ha olvidado comentarlo y es interesante. Los productos de lavavajillas también. Estas bolsitas monodosis que además la bolsa se deshace con el agua y también se deshace con la saliva del niño. Entonces rápidamente va a pasar, hay muy poca protección. Son todos también sustancias altamente tóxicas que tenemos que guardar bien. A nivel de la galería, muchas veces está, incluso pues, galería y cocina van a estar en pack. En Estados Unidos le da mucha importancia a las alarmas para detectar el monóxido de carbono. Nosotros no solemos tenerlo, pero sí que es importante recordar que todo lo que funcione con gas hay que hacer revisiones y tenemos que asegurarnos que funcionan bien, porque pueden dar lugar a intoxicaciones muy graves, como de vez en cuando, ¿no?, las noticias nos recuerdan. Otras sustancias, las lejías. Esta diapositiva también me gusta no lo que plantean, que el agua es mi único amigo. ¿Por qué? Porque a veces mezclamos la lejía con otros productos de limpieza y esto va a generar gases tóxicos. Entonces, o poner lejía con agua caliente esto no se debe hacer, porque no solamente es la ingesta, sino que si tenemos a niños por allí o a nosotros mismos nos podemos intoxicar al inhalar los gases que se producen. Y luego de nuevo pues aparecen por aquí marcadas las bolsitas para la lavadora. Es que son muy bonitas, es que llaman mucho la atención, parecen chucherías, ¿no? Entonces, de nuevo es lo que os comento, que si un niño se lo pone en la boca, la saliva la va a romper, se va a deshacer rápidamente, y esto es por este motivo que se ha visto que son más peligrosas que otros tipos de detergentes, que los niños van a dar un sorbito, pero no esta gran cantidad que les pasa directamente y que a veces incluso puede ir para la vía respiratoria. Por tanto, si usamos este tipo de detergente no pasa nada, está muy bien, lo puedes utilizar, pero guárdalo bien. El lavabo es otro lugar donde hay muchos, o pueden haber muchos tóxicos. Por un lado, pues aquí lo que nos hacen pensar es en los colutorios, que tienen colores muy vistosos, tienen incluso sabor aceptable, de manera que el niño puede tomar una buena cantidad y tienen mucho contenido en alcohol, de manera que hacen intoxicaciones graves por alcohol. Otras sustancias o otros productos que también tienen mucho contenido en alcohol, por ejemplo, son los productos para después del afeitado, el aftershave o los perfumes. Lo que pasa es que estos ya no tienen ni tan buen aspecto ni tan buen color, tan buen sabor, por lo que es difícil que hayan intoxicaciones así o ingestas más grandes. Los quitasmaltes, las pastas dentríficas, los productos de limpieza que a veces se quedan en el cuarto de baño, todo esto son sustancias tóxicas. Y a nivel del dormitorio, bueno, a nivel del dormitorio, pues como os comentaba, los perfumes, las colonias, ambientadores, pastillas. Os tengo que decir una buena noticia, que los cosméticos no son tóxicos en general, y que por tanto, pues si una crema hidratante, etcétera, se queda al alcance, pues no, esto, o sea, es evidente que no todo puede estar alto y escondido. Pasamos a la cocina, y en la cocina pues hay algo que, aparte de nuevo, los productos de limpieza, el detergente, aquí ya vemos el alcohol, que a veces puede quedar, o en la sala de estar. De nuevo, para un niño pequeño, tomar un vaso de alcohol pues le produce una intoxicación grave. Y también tenemos por aquí, pues, ¿no?, lo que ves, una magdalena de marihuana, que es algo que cada vez
pues quizás os sorprenda, pero cada vez está más al orden del día. En esta publicación, en Pediatrics, que es como la revista más importante para los pediatras, la revista de la Academia Americana de Pediatría, vemos como a partir del año 2019, pues las intoxicaciones en niños pequeños, porque no estamos hablando de adolescentes, estamos hablando de niños pequeños, por productos comestibles que contienen cannabis, marihuana, pues se han disparado. Y esto son intoxicaciones que son graves para ellos. Dan cuadros de convulsiones, cuadros muy aparatosos que es importante evitar. A nivel del salón, está el acertijo que nos proponen, ¿no? Que soy pequeño, brillante, hago que las cosas funcionen, son las pilas de botón. Las pilas de botón son un problema, como os podéis imaginar, ¿no? En esta radiografía. Ya veis que esto va a ser un problema, no solamente porque es un cuerpo extraño que puede obstruir tanto la vía aérea como la vía digestiva, sino que al estar cargada, el contacto con la mucosa va a generar una corriente y esta corriente quema. De manera que las ingestas de pilas de botón son una emergencia. Si se produce, se tiene que consultar inmediatamente. Voy a volver un minuto para atrás porque no me quiero saltar otras cosas que hay en esta imagen y que son muy, muy importantes, como es los cigarrillos electrónicos y las cargas de nicotina líquida, que son productos muy tóxicos para los niños si los ingieren. Las plantas, también hablaremos un poquito luego de ellas, a veces algún producto de limpieza que nos queda allí, o el gel hidroalcohólico. Bueno, tiene alcohol y tiene a veces pues algunos hidrocarburos que nos pueden dar problemas. Ya estamos acabando en este paseo por el domicilio, el paseo toxicológico, pero nos vamos al garaje, porque en el garaje hay, en el garaje o en el coche, porque a veces en el maletero del coche se guardan los anticongelantes. Los anticongelantes también, de nuevo, tienen un aspecto pues que llama mucho la atención. A veces se guardan en botellas no originales y esto es un grave error, porque para un niño que ve una botella de agua que contiene un líquido de color brillante que parece una bebida de estas, ¿no? Que les gustan tanto, que tienen muchísimo azúcar, pues puede que hagan una ingesta abundante. Y el anticongelante es una de las sustancias que también son más altamente tóxicas con pequeñas dosis, simplemente pues un traguito. La gasolina, la sal para deshacer la nieve, los decapantes de pintura, vuelven a ser sustancias altamente tóxicas. Y si tenemos la suerte de tener jardín, y si no, pues un balconcito, o simplemente cuando estamos en la naturaleza, pues, o cuando vamos a una casa rural, ¿no? Que no solamente hay que pensar en nuestro domicilio habitual, sino en cualquier lugar que podamos estar. Tenemos que pensar que todo lo que sea para matar bichos o plantas es muy agresivo y que por tanto insecticidas, herbicidas son sustancias que tienen que estar fuera del alcance de los niños, los cloros para las piscinas, cuidado con las setas, ¿no? A veces si vamos a coger setas, muy bien, pero nos tenemos que asegurar mucho, tenemos que estar muy, muy seguros que son setas que se puedan comer y bueno, ya es muy excepcional, pero a veces también pasa que hay animales venenosos que pueden darnos sustos. Hablando un poquito de las plantas, este caso vale la pena resaltarlo, ¿no? Porque a veces cuando se trata de productos de herboristería le quitamos importancia. No nos parece posible que un producto de herboristería nos pueda dar toxicidad. Bien, el anís estrellado ya se retiró del mercado en España hace unos años porque produce convulsiones en los niños pequeños y no está comercializado, no debería estarlo, pero a veces estas cosas que pasan que no sabes cómo llega y la tradición popular dice que el anís estrellado va muy bien para los cólicos. Bueno, pues hay casos de intoxicaciones graves por cosas similares y luego las plantas, ¿no? Plantas que a veces tenemos en casa, como por ejemplo pues las dicembaquias, estas plantas ornamentales que cuando se muerden lo que suele pasar es que produce un dolor muy intenso, pero no va más allá.
Y luego otras plantas que están en la naturaleza, como puede ser pues, el roldón, que da como un tipo de baya que parecen moras y que producen intoxicaciones si se comen más en los niños, pues porque el cuerpo es más pequeñito. Entonces, la dosis tóxica se alcanza más rápidamente. Hay una gran variedad de plantas tóxicas. Yo simplemente pues, comentaros estas a modo de ejemplo. Y pasamos ya a esta parte, ¿no? Si nos encontramos en esta situación en que pensamos que nuestro hijo, un niño, ha contactado con un posible tóxico, ¿qué tenemos que hacer y qué no hacer? Vale. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, apartarlo del tóxico, de manera que si se ha contactado con un producto químico por la piel o los ojos, pues habrá que retirar la ropa y habrá que hacer un buen lavado con agua abundante, mínimo de 15 minutos. No vale echar un poco de agua y ya está. Agua abundante. Si se trata de un producto inhalado, como poníamos antes el ejemplo, ¿no? Una mezcla de lejía con salfumán, y esto se produce unos gases tóxicos que empezamos a toser y vemos que hay un efecto tóxico, pues tenemos que irnos de allí y ir a un lugar bien ventilado. Si se trata de una ingesta, aquí lo importante es no dar nada, porque si no podemos hacer más daño más bien que mal. Si se ha ingerido un producto corrosivo, pensad que si provocamos el vómito o se ingiere agua, lo que sea, y esto provoca el vómito, este producto corrosivo va a volver a pasar por el tubo digestivo y por tanto le damos una segunda oportunidad para que haga daño. ¿De acuerdo? De manera que ya os podéis ir haciendo la idea de que esto va a estar dentro de lo que no hay que hacer. Sí que si hay quemazón, pues podemos lavar los labios, igual que otra parte de la piel. ¿Qué hay que hacer? Pues consultar rápidamente con los servicios sanitarios, puede ser con el 112, ¿no? Si ya vemos que hay alguna sintomatología, o con el Servicio de Información Toxicológica, que aquí sí que sale bien el número de teléfono y que generalmente pues, está en todos los productos de limpieza y demás, tenéis este teléfono. Si vais a acudir a urgencias, es muy importante que llevéis el producto implicado. Incluso pues, si ha sido una mezcla, que llevéis también la mezcla, porque esto nos da mucha información. ¿Y qué no tenemos que hacer? Pues ya os lo he... Perdona, pero esto de trabajar en urgencias tiene algunas consecuencias, como que los virus te atacan. ¿Qué no hay que hacer? No inducir el vómito, nunca. No administrar agua, leche o cualquier otro alimento, y nunca tampoco quitar importancia. Siempre hay que consultar servicios sanitarios o servicios de información toxicológica y que nos indiquen qué es lo que tenemos que hacer. Quizás sea una sustancia no tóxica y no haya que hacer nada, estupendo, pero no nos podemos quedar con la duda, no tenemos que quitarle importancia. También tenemos unas acciones que no hay que hacer a nivel de los servicios de urgencias, y aunque no vayan dirigidas a las familias, las he querido poner aquí por un motivo, y es que tenéis que saber que a veces el hacer muchas cosas no es lo correcto, al contrario, ¿no? Hay veces, hay una frase que a mí me gusta mucho, que es no ser más tóxico que el propio tóxico, ¿no? Entonces, que sepáis que en urgencias tampoco nunca vamos a tener que inducir el vómito. Muy pocas veces, excepcionalmente, y probablemente nunca, tengamos que hacer un lavado gástrico, de manera que cuando vayáis a un servicio de urgencias, o si en algún momento os encontráis en una situación similar, no penséis que os van a hacer un lavado gástrico, porque es una técnica que antiguamente se hacía, pero no está indicada porque es agresiva, porque no recupera bien la sustancia y porque además puede dar problemas. Y el carbón activado, que es un tratamiento muy habitual, a veces estará indicado y otras muchas veces no estará indicado. Y es muy probable que lo que hagamos sea simplemente pues, mantener una observación, quizás hacer alguna prueba, pero no dar nada que recupere el tóxico, porque a veces esto puede generar más problemas. ¿Vale?
también tenéis que saber que hay muchas sustancias que no son tóxicas, ¿no? Por ejemplo, pues generalmente las sustancias o los productos para jugar, para modelar, la plastilina, el foam, el slime, todas estas cosas no son tóxicas. Los rotuladores, las acuarelas, las gomas de borrar y, como os comentaba antes, las cremas hidratantes, la mayoría de cosméticos, el maquillaje, todas estas cosas no son tóxicas. Pero aún así, aunque se trate de una ingesta de una de estas sustancias, tenemos que asegurarnos, ¿eh? No podemos decir, no, esto no tiene ninguna importancia. Primero, tenemos que estar seguros de que se trata de ese producto que no es una sustancia, que es una sustancia que está incluida en una lista de productos mínimamente tóxicos, que no tiene ningún pictograma de peligro en el envase, que esto es algo que se puede mirar fácilmente en casa, que no sea una ingesta muy abundante, que no pensemos que se pueda haber aspirado, es decir, que el niño haya empezado a toser, ¿no? Un acceso de tos que nos hace pensar que el producto se ha ido para la vía respiratoria, que el niño esté asintomático y que evidentemente haya sido una ingesta no intencionada, ¿vale? Estas serían todas las premisas que hay que cumplir para considerar que una ingesta ha sido no tóxica. ¿Vale? Y vamos ya acabando, ¿no? Vamos a hablar un poquito de cómo prevenir las intoxicaciones infantiles. Os he puesto esta página web, Up and Away, que me parece fantástica, va dirigida a familias y además ponen al alcance de los profesionales pues este tipo de materiales para que se haga difusión. Y esta frase es que es muy buena: mantenga a su hijo seguro. Si lo pueden alcanzar, lo pueden comer. Por tanto, no dejemos nada a su alcance. Ahora sí que pondremos un par de vídeos para que veáis un poco cuál es la línea de esta página. A los niños pequeños a menudo les interesa lo que hacen sus hermanos mayores, incluidos los medicamentos que estén tomando. No deje que la curiosidad de un niño se convierta en una emergencia. Colocar los medicamentos, vitaminas y otros suplementos, incluso los que son gomitas, fuera del alcance y de la vista es un paso importante al cuidar a sus seres queridos en esta temporada de virus respiratorios y siempre. Vale. Bueno, pues como veis, ¿no? Hay otros vídeos de este estilo. A mí me gusta porque el primer vídeo ya nos dice, ¿no? Es que los padres no podemos estar en todos sitios. Entonces, es importante que evitemos estas situaciones porque no se puede estar observando las 24 horas del día. Vale. Aquí os he resumido cuáles serían las normas básicas para evitar las intoxicaciones. Muchas de ellas es que ya las hemos comentado y son muy evidentes, pero creo que vale la pena leerlas, ¿no? En primer lugar, hay que almacenar los medicamentos y otros tóxicos en lugares altos y seguros donde no los puedan ver ni alcanzar. Y no solamente no alcanzar, sino tampoco ver, porque a veces les llama mucho la atención y ellos se las ingenian para llegar a ellos. Y esto lo tenemos que hacer incluso entre dosis. Cuando estamos haciendo un tratamiento es igual, aunque dentro de un rato tenga que ir a buscarlo, lo tengo que guardar bien. O mientras se utilizan, estoy utilizando un producto de limpieza, pero lo utilizo, lo dejo bien guardado fuera de su alcance, fuera de su vista y cuando lo vuelva a necesitar voy otra vez a por él. En cuanto a los medicamentos, es importante que pidáis la prescripción por escrito. A veces los pediatras vamos con prisas y dejamos o lo decimos de palabra, tantos mililitros, tantas horas. Por favor, me lo puedes apuntar porque es que esto es importante. Luego os pueden aparecer dudas. Hay que leer bien las recomendaciones antes de administrar un medicamento y muy importante que a veces vamos a oscuras porque es por la noche, no queremos despertarles. Y bueno, hay que ver bien lo que estamos administrando. Cuando vayáis a la farmacia o a comprar productos de limpieza,
si existe la posibilidad, siempre es mejor adquirir uno que tenga un tapón de seguridad, porque a veces nos cuesta a los adultos abrirlo, a los niños mucho más. Siempre nos aseguraremos de cerrar bien la tapa. Muy importante, hay que mantener siempre el envase original. Esto va por los pastilleros, que os comentaba antes, pero también por los productos de limpieza. Un producto de limpieza en una botella de agua es un peligro muy, muy grande. Luego es importante hablar con nuestros hijos, explicar lo que son las medicinas y por qué tienes que ser un adulto quien se las dé, ¿no? Nunca hay que decirles que son golosinas y a veces, venga, que está muy bueno, ¿no? Cuando no se lo quieren tomar, y esto lo tenemos que evitar. Y también evitemos tomar medicinas ante los más pequeños porque nos imitan, así como almacenar medicación. Cuando ha pasado un proceso y ya no lo necesitamos, pues ese medicamento que igual es altamente tóxico, lo llevamos a la farmacia y lo desechamos. Y esto es importante que lo hagamos en nuestra casa, pero también en todos los domicilios donde puedan estar nuestros hijos, ¿no? O si tenemos invitados, si vienen los yayos, pues también. Esto es interesante. Las medicinas no son golosinas ni juguetes. Fijaos en esta infografía, ¿no? Cómo hay medicamentos que realmente parecen caramelos o parecen chucherías. Y en estos casos, pues, se producen intoxicaciones. Y esta es la última, esta la he añadido, esta es de cosecha propia, ¿no? Utiliza la medicación estrictamente necesaria. Yo recuerdo, ¿no?, esta prescripción de anticatarrales que muchas veces es debida a que las familias, pues, están preocupadas por estos síntomas que son tan pesados, ¿no?, del catarro, que duran tanto tiempo y que a veces, pues, se fuerza un poco a que te prescriban este tipo de medicamentos que no son útiles y que sí que pueden ser un problema. ¿Vale? En la página web, en la PanAway, veréis que hay algunas recomendaciones que van dirigidas a los abuelos, que está muy bien, ¿no? Por ejemplo, dice que a veces se les caen pastillas. Es que esto es fácil que pase, que al abrir el blister se caiga una pastilla y se pueda quedar en el suelo. Bueno, pues hay algunas recomendaciones dirigidas para ellos, igual que recomendaciones dirigidas a los viajes. Cuando nos vamos de viaje, pues ya estamos fuera de nuestra zona controlada. Pues ahí también tenemos que vigilar mucho dónde dejamos los medicamentos y otras sustancias tóxicas. Página web, esta es la del Poison Control Center de Maryland, y aquí también hay recursos que son muy interesantes para niños más mayorcitos también, que puedas un poco hacer con ellos, incluso que el niño pueda hacer de ayudante con sus hermanos pequeños, ¿no? y explicarle un poco, pues, qué sustancias o qué productos son peligrosos y no se debe jugar con ellos, ¿no? Y un poco el mensaje que se les tiene que dar, ¿no? Que cuando ya son más mayorcitos, si encuentras alguna cosa, si quieres probar alguna cosa, sobre todo pregunta primero, ¿no? Si no es un alimento, pregunta primero. Y ahora ya sí que entramos en la fase final, ¿sí? 10 minutitos, ¿sí?, para hablar de las intoxicaciones en adolescentes y preadolescentes. Y vamos a hablar de intoxicaciones que se producen, pues, en el ambiente recreativo, cuando están de fiesta, pero también en las intoxicaciones voluntarias con fin suicida que están al orden del día. Para hablar de intoxicaciones recreativas, voy a utilizar sobre todo la encuesta Studes, que es una encuesta que se hace desde 1994 a los estudiantes de secundaria de 14 a 18 años. Y si nos fijamos en concreto al consumo de alcohol, que es la sustancia que produce más consultas a urgencias y que consumen más los adolescentes, pues como veis, más del 70% refirieron consumo de alcohol en el último año. El 20% refirieron haberse emborrachado en el último mes. Y la edad de inicio de consumo es de casi 14 años. No sé si os escandalizan estas cifras o no, os parece mucho, os parece poco. Yo lo que os voy a decir es que es algo que ocurre desde hace mucho tiempo. Es decir, desde el inicio de esta encuesta, pues las cifras son más o menos similares. Incluso en cuanto a borracheras o consumo en el último mes, podríamos decir que parece que la tendencia vaya un poquito a la baja. Evidentemente, esto, es una encuesta, de manera que los adolescentes contestan lo que ellos quieren contestar, pero si veis la evolución, pues parece que estamos más o menos iguales. Algo que sí que llama la atención es cómo las chicas van tomando la delantera a los chicos y cada vez más. Y bueno, me preguntáis, ¿y esto cómo lo abordamos, ¿no?, con nuestros hijos? Bueno, pues sobre todo, ya sea
en modo preventivo o en modo cuando ya ha ocurrido, hay que abordarlo con empatía, porque de otra manera es que no sirve para nada. Hay que abordarlo con empatía, hay que preguntar y dejar que te expliquen. Hay que pedir permiso para dar información porque si no la quieren oír, pues no sirve de nada. Y esta información que les damos tiene que ser fiable, no vale explicar, yo qué sé, yo cuando era joven. No, eso puede tener interés si lo explicas de manera empática, pero sobre todo tenemos que buscar información fiable porque ellos es que son la generación de la información, tienen muchísima información, pero ¿qué información tienen, no? Bueno, pues busquemos información fiable y dirigida a jóvenes. Y en este sentido, de nuevo, os traigo un par de páginas web. Esta es el pep.info, que en principio está dirigido a mayores de 14. Aquí hablan pues, de alcohol, de tabaco, de porros, de pantallas. La verdad es que están muy bien planteadas. Yo os invito a que las ojeéis, que entréis en ellas, porque también os van a dar recursos para hablar con vuestros hijos de estos temas. Y luego está la clara.info, en la que ya, aparte de estos, vamos a hablar de cosas más serias, anfetaminas, cocaína, psicofármacos, etcétera, ¿vale? Al final hay que adaptarlo a cada adolescente, no por tener más o menos edad nos vamos a encasillar en una, sino un poco en función del adolescente. Están tanto en castellano como en catalán. Y cuando os comentaba de hacerlo con empatía, sí que me gustaría enseñaros 2 o 3 diapositivas que suelo utilizar cuando hablo con adolescentes que han pasado por una intoxicación por alcohol. Y una de las primeras cosas que comento con ellos es esta diapositiva. Esta diapositiva lo que indica es que la madurez del sistema nervioso no se adquiere hasta pasados los 20 años y que por tanto, pues, bueno, si alguien tiene derecho a meter la pata, son los niños y los adolescentes, ¿no? El lóbulo frontal es este de aquí, el último que madura del todo, es un poco el que va a poner el seny, ¿no? el que valora los riesgos. Y su lóbulo frontal pues no es maduro y por eso pues a veces es la primera vez de consumo y en vez de tomarse 1 o 2 cubatas pues se toman media botella, ¿no? Bueno, esto entra un poco dentro del pack de la adolescencia y lo tenemos que entender así y evidentemente ayudarles a que vayan más allá, ¿no? Además, el alcohol a todos, adultos y niños, lo que hace es desactivar este lóbulo frontal y de manera que ellos salen la mar de uva pues, para pasárselo muy bien con los amigos y bajo el efecto del alcohol, pues esto, ¿no? Cuando pierdes un poco el control, pues acabas pasando a modo primitivo y esto te lleva a meterte en peleas, a acabar pues, en una situación que nadie quiere acabar, ni ellos, o sea, ellos son los primeros que no quieren acabar así y lo tenemos que entender. Luego, una imagen de estas, ¿no? Que yo les digo, ¿tú qué piensas, no? Esta persona, ¿qué peligro, qué riesgos hay con el consumo de alcohol en los adolescentes? Que no tiene nada que ver con el consumo, o parcialmente, con el consumo de alcohol en los adultos. Y lo primero que quiero que piensen es que son vulnerables. Cuando un adolescente está bajo el efecto del alcohol, le pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y está a merced de aquel que lo cuida, que puede ser un amigo y le puede proteger o puede ser una persona que se quiera aprovechar, ¿no? Y esto es importante que ellos mismos lo verbalicen. Evidentemente, pues pueden haber problemas en las relaciones, pueden haber problemas escolares porque el consumo de alcohol de alto riesgo disminuye la capacidad de memoria y la capacidad de aprendizaje y esto es algo que ellos tienen que saber. Dejamos un poquito de lado el alcohol y vamos a hablar de otros tóxicos que consumen los adolescentes. Y bueno, podríamos ser optimistas y decir, mira qué bien que cada vez los adolescentes fuman menos, ¿no? En cuanto al tabaco. Pero hay una cosa que apareció que fueron los cigarrillos electrónicos y el vaping, ¿no? Y esto pues, nos cambió totalmente. Desde 2019 pues, ya veis cómo va ascendiendo y además, pues de nuevo, las chicas últimamente van tomando la delantera. Hay muchas infografías en internet, algunas dicen que el vaping es lo mejor y otras, por ejemplo esta que es de la Sociedad Española de Neumología Pediátrica, lo que dice es que el vaping supone un riesgo por lo menos igual que el tabaco normal y además están descritas enfermedades pulmonares graves que se asocian solamente a los cigarrillos electrónicos. Además, bueno, yo he querido poner esta infografía que está en inglés, me
perdonaréis, pero es que me parece muy interesante porque dice, ¿debería hablar con mis hijos acerca del vaping? Y te dice, bueno, depende, ¿qué edad tienen, no? ¿Están en edad escolar? Si es que sí, mira, probablemente ellos saben más que tú de vaping, o sea que ponte las pilas, infórmate y luego habla con ellos. Si son más jóvenes, bueno, de momento, si no están en edad escolar, te podrías sentir tranquilo, pero en realidad ten en cuenta que las empresas de marketing los van a perseguir dentro de muy poquito. ¿Y qué estamos viendo cada vez más? Pues niños cada vez más jóvenes que están vapeando, ¿no? Quizás algunos que puede poner que no llevan nicotina o que sí, que son de sabores, los utilizan también para comer menos, porque tiene un sabor que les puede y les genera esta sensación ya de amplitud del estómago, o incluso pues, con formatos infantiles que les llama mucha atención. Por tanto, no nos quedemos atrás, informémonos, hablemos con nuestros hijos, que cada vez más pronto pueden entrar en contacto con este tipo de sustancias. Y por último, hablar de las bebidas energéticas, que también es algo que en los últimos años pues, ha venido probablemente para quedarse. Si os fijáis aquí, el 55% de los chicos, de nuevo volvemos a la encuesta Estudes, el 55% de los chicos varones refieren haber bebido bebidas energéticas en el último mes y el 20% mezclado con alcohol. En las chicas algo menos, pero también las diferencias se van recortando. Esto es importante, hombre, sí es importante. Primero porque una bebida energética contiene bastante más cafeína que el café, pero que una taza de café. Pero además contienen otras sustancias como el guaraná, la taurina, la carnitina, el ginseng, que también son excitantes y al final pues, se pueden intoxicar fácilmente o tener este estado de hiperexcitación. Hay publicaciones que ya nos hablan de los efectos adversos del consumo habitual de estas bebidas, pero también que nos hacen pensar en que mezclar alcohol con bebidas energizantes es un problema porque se sienten, ¿no? Por un lado, estás tan activo por la bebida energizante que no notas los efectos del alcohol, con lo cual sigues bebiendo y al final la intoxicación va a ser más grave. Vale, ya sé que últimas diapos, si estamos un poco justillos, simplemente para hablar unos minutos de las intoxicaciones con finalidad suicida en adolescentes. Esta diapositiva que habla de las visitas a urgencias debidas a ideación o tentativa suicida en nuestro servicio de urgencias. Veis que en los últimos años pues, el ascenso ha sido muy, muy, muy importante. Si nos fijamos, por ejemplo, en mayo, ¿no? Desde el 2018 al 2022 se ha cuatriplicado o más este tipo de visitas. Y en un estudio que hicimos recientemente en el grupo de trabajo de intoxicaciones de SEUP, de nuevo, en un año y medio, colaborando 20 servicios de urgencias, se recogieron casi 600 episodios de intoxicación con finalidad suicida en menores de 18 años, prácticamente todos en chicas y con una edad media de 14 años y medio. Por tanto, un problema que ocurre en edades muy, muy tempranas. Las benzodiazepinas y el paracetamol vuelven a ser los grandes protagonistas, pero cualquier sustancia, cualquier fármaco puede estar implicado. Y aquí también quería poneros un par de páginas web que tienen información muy interesante por si pensáis que necesitáis más información acerca de esto. Y al final, pues yo creo que los mensajes más importantes es que hay que estar atentos, hay que detectar señales de alarma, hay que preguntar de forma directa, sin miedo, porque los adolescentes lo que quieren muchas veces es que les preguntemos de manera directa. Nunca banalicemos, porque lo que para nosotros puede parecernos una tontería, para ellos puede ser una cosa muy seria, algo que les ha pasado. Pedir ayuda profesional y, bueno, siempre cuando ya vemos que hay estas señales de alerta, impedir el acceso a la medicación y a otros tóxicos. Este sería una parte preventiva también muy importante. Y ahora ya sí, para concluir, yo lo que diría es que, como ya sabéis, hay múltiples tóxicos en nuestro entorno. Es importante saber cuáles son, que la prevención es clave, yo creo que ya ha quedado claro, que es importante tener presente qué hay que hacer cuando se producen estos contactos, pero también qué no hacer.
y que es muy importante hablar con los adolescentes y especialmente escucharles. Para terminar, esta diapositiva con la que quiero transmitir que a los niños hay que dejar que experimenten, por supuesto, pero estando seguros de que se trata de una sustancia no tóxica. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias, Lidia. Ahora dejamos un par de minutos, ¿vale? Para alguna pregunta que puede llegar del público. Y antes de que os vayáis, también deciros que pasaremos rápidamente una encuesta de satisfacción para que nos digáis qué os ha parecido el webinar. Mira, tenemos por aquí una pregunta, Lidia, que nos dice, en caso de intoxicación etílica, ¿qué debemos saber? ¿Qué tenemos que hacer? Si vuestro hijo, o sea, entiendo, ¿no? Si mi hijo llega a casa en un estado que me hace pensar que tiene una intoxicación etílica, ¿qué tengo que hacer? Bueno, es una buena pregunta, porque muchas veces, o sea, depende un poco de la importancia, tenéis que decidir si hay que acudir a urgencias o no. A veces las intoxicaciones etílicas pues, producen una disminución del nivel de conciencia muy importante, los vemos que están muy dormidos, que no nos responden, evidentemente hay que acudir a urgencias. Siempre hay que colocar de lado la postura lateral de seguridad, porque sabéis que con las intoxicaciones por alcohol pues es más frecuente que se produzcan vómitos, y si están muy dormidos y boca arriba, este vómito se puede ir para las vías respiratorias y producir algún problema. Entonces yo diría sobre todo posición lateral de seguridad. Si es una cosa leve, bueno, y vemos que está tranquilo, lo podemos dejar descansar, vigilar y luego no en ese momento es muy mal momento para hablar con él. Al día siguiente, cuando se haya recuperado y cuando nosotros estamos más tranquilos, entonces podemos hablar con empatía de lo que ha pasado. Y si vemos que la sintomatología es más importante, pues evidentemente 112 o vamos para urgencias para que se valore. Perfecto. Veo por aquí también que alguien nos quiere hacer unas preguntas, pero bueno, creo que está escribiendo. Os diría también si podemos, mis compañeros de... Bueno, mira, no doy paso rápidamente, cambio de planes. Voy a dar paso a otra pregunta que tenemos aquí que nos dice, aun hablando con empatía, a veces eh, se niegan a, a parar de tomar algunas sustancias. ¿Cómo podemos enfocar este tema? Y se refiere a fumar, ¿no? Bueno, a fumar o a tomar otras sustancias. No es verdad que ciertamente o sea, la empatía es importante, pero no lo puede todo, eso está claro, ¿no? Y también hay veces en las que hay que acudir a un profesional y, bueno, pues esto puede ser, para empezar, pues hablar con el pediatra, con el médico de cabecera. Si ya detectamos que hay un problema, ¿no? Una adicción, por ejemplo, pues a cannabis, ¿no? A los porros, por ejemplo. Yo os diría que en esos casos, ¿no? Aparte de vosotros buscar un poco recursos que os puedan ir bien para hablar con ellos, también buscar ayuda profesional, por supuesto. Perfecto. Mira, tenemos una pregunta que nos dice, te leo, yo soy integradora social, ¿cómo nos podríais ayudar en estos primeros consumos desde los centros educativos, ¿no? A los centros educativos? ¿Qué podemos hacer nosotros desde los centros educativos? Ya que en algunos casos estamos hablando de primeros consumos y también desde la escuela, ¿cómo podemos ayudar a estos adolescentes? Sí. Vale. Bueno, no hay una solución perfecta, pero sí que os diría que a veces, o sea, simplemente el hablar con ellos y preguntarles, ¿qué te pasó, no? ¿Qué pasó para que acabases en urgencias? Porque desde luego ellos no, o acabases en urgencias o acabases borracho, porque ellos no se gustan como están cuando están en esa, ¿no? En ese modo primitivo que he puesto en la diapositiva. ¿Y qué pasó, no? Y a partir de ahí que ellos te explican y que ellos sean los que verbalicen lo que pasó y también, oye, y qué puede pasar, ¿no? Porque tú cuando estabas así, te hubieras podido defender si alguien te hubiera querido hacer daño o si, bueno, no, un poco que se den cuenta y que lo verbalicen ellos de cuáles son los riesgos que asumen. A mí eso me parece muy interesante y es algo que a mí me parece que funciona bien. Y luego también, cuando ya es un consumo más repetido, pues a veces preguntar, oye, ¿y a ti esto
qué ves de positivo en esto y qué ves de negativo, ¿no? Y a ver qué nos cuentan, qué ven de negativo, porque muchas veces ven cosas negativas. Y es aprovechar, ¿no?, esa brecha que nos abren para ir tirando de ahí. Perfecto. Tenemos otra pregunta que nos habla de, por ejemplo, de los repelentes antimosquito y nos dice, ¿es un tóxico? ¿Debemos ponerlo en la habitación de los niños si es un enchufe? O también, en el caso de las cremas y de los sprays, ¿es seguro ponérselo a los niños? Bueno, hay diferentes tipos de repelentes, ¿no? Todos los que son más potentes y llevan insecticida son peligrosos. Entonces, poner, bueno, ya lo sabéis, que hay repelentes de insectos que son dirigidos para niños precisamente para evitar este tipo de insecticidas que además también se pueden absorber a través de la piel, ¿no? Si ponemos encima de una piel que está irritada por el sol, por ejemplo, o ponemos mucha cantidad, se pueden irritar. Los enchufes, bueno, pues siempre con un poco de cautela, pues si los podemos poner en alto, donde ellos no accedan, para que no puedan chuparlos ni nada, pues nos vamos a ahorrar algún susto, que quizás no sea muy grave, pero que nos podemos ahorrar una visita a urgencias. Y por último, tenemos aquí una pregunta que nos dice que qué debemos hacer o qué podemos hacer ante una intoxicación alimentaria. Bueno, una intoxicación alimentaria, no sé si se refiere, por ejemplo, pues algo en mal estado, etcétera, o una intoxicación por setas. Desde luego, si es una intoxicación por setas y hay clínica, hay que acudir a urgencias. Eso segurísimo, porque sabéis que algunas setas son muy peligrosas, nos pueden hacer mucho daño en el hígado y siempre empiezan solamente con vómitos y no lo banalicemos. Cuando los niños tienen algún síntoma por una sospecha de intoxicación, no lo banalicemos, más vale que preguntemos, que consultemos, si hace falta ir a urgencias, se va a urgencias, pero sí que no hay que quitarle importancia. Perfecto, Lidia. Pues ahora sí damos paso a una encuesta que tenemos, bueno, ya para terminar, que podéis responder, os aparecerá una pantallita en el Zoom y es simplemente para que valoréis qué os ha parecido la charla. Y nada más, muchas gracias y esperamos veros en próximas charlas.